Redeia Corporación está lejos todavía de sus máximos históricos, también lejos de los mínimos del 2022, a medio camino de hecho. En cualquier caso muy retrasada respecto al IBEX 35, probablemente porque es un valor que se ve más afectado que otros por los tipos de interés. En cualquier caso, Redeia presenta hoy claros indicios de un proceso de vuelta al alza, de un proceso de vuelta sobre una línea de tendencia incipiente, que es una línea de tendencia que podemos confirmar porque tiene 3 puntos de apoyo después de los máximos de las últimas sesiones y que de alguna manera no teníamos cuando hace algunas sesiones también se confirma este patrón de vuelta que podemos ver aquí. Aquí hay un patrón de vuelta de tipo hombro, cabeza, hombro, bicéfalo con 2 cabezas y 2 pequeños hombros. Con una ruptura muy clara no confirmada en cierre semanal, lo cual me llevó a no activar la posición y posteriormente a evitar esta recaída que en definitiva nunca hubiera llevado a los precios por debajo de la zona de stop. Hoy tenemos que recomendar un poco más arriba. Los argumentos son los mismos, un patrón de vuelta y ahora otro patrón de vuelta. Aquí podemos ver que el hombro cabeza hombro vuelve a aparecer, es más amplio todavía y además este hombro cabeza hombro podría funcionar como una especie de primer suelo, segundo suelo, pues más redondito. Hay quien le llama esto suelo redondeado. No hay necesidad de llamarle suelo redondeado cuando puedo llamarle cabeza y hombros. Es decir, si es un cabeza y hombros no puede ser un suelo redondeado, si es un suelo redondeado no puede ser un cabeza y hombros. Y como los suelos redondeados pues son muy escasos y además suelen no existir en términos de patrón de tipo suelo durmiente, que es al final el mismo tipo de formación, pues si no existen los suelos durmientes, no existen los suelos redondeados. Lo que existe son los cabezas y hombros, lo que existe son los cambios de tendencias, es decir, los cambios de secuencia de alcista a bajista por un cambio en la dirección de los mínimos y los máximos, que en definitiva es lo que sucede con toda formación técnica. Bien, esta ruptura parece sólida en términos de precio y en términos de volumen. Y hay 2 maneras de atacarla. Una, esperar una corrección hacia la zona del 15.50 en forma de pullback. 2, lanzarse a la piscina con stop, por supuesto, donde hay que obtenerlo. Donde lo hubiéramos tenido también en esta ruptura, en la zona del 14.10, 14.15, 14.10, 14.15, 14.15, 14.10, 14.15. Es una zona de fuerte soporte. Bajo ya habríamos perdido esa directriz alcista, los primeros mínimos crecientes. Podríamos tener un valor alcista aún, sí, pero también estaríamos hablando de una lateralidad que quizá no mereciera la pena trabajar. Todo ello en un intento de recuperar el suelo de lo que pudiera ser un gran canal alcista, que pienso que es un canal que tiene poco sentido, que se va perdiendo pendiente y que al final es simplemente un plus. Es un canal que los precios han perdido en reiteradas ocasiones, pero sin acabar de moverse a la baja por debajo del mismo. Y podríamos pensar en él como el suelo también, en ese sentido, o como un soporte más que un suelo, como un soporte importante en el proceso de fondo. Coincide también con esta zona de viejos máximos históricos, que ahora sería un soporte de los muchos que hay, porque por supuesto también aquí teníamos un soporte y no sirvió de nada, y por supuesto aquí tenemos otro soporte y aquí uno más. En cualquier caso, una antigua zona de soporte que coincide con ese suelo de canal y que da una garantía adicional, una garantía entre comillas, a cualquier intento de formación de precios de volverse al alza. Volverse al alza dentro de una tónica, insisto, alcista en todos los procesos importantes. El valor solo es bajista y no de una forma radical desde el año 2022, desde mediados de 2022, y digo con una forma radical porque tiene una gran corrección, recuperación y no hay mínimos decrecientes. Es decir, en cualquier caso tendrías un proceso lateral desde mediados del 21 con un proceso de subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, es decir, una lateralidad irregular, pero siempre dentro de una lógica alcista que, insisto, no habría sido quebrada nunca porque a esta primera pata de corrección no le ha sucedido una segunda pata de corrección. Sin que se produzcan nuevos mínimos, pues no se puede hablar de una tendencia bajista, se puede hablar de una tendencia lateral, sería el caso, y de una tendencia lateral emerge una tendencia alcista que podría ser una figura de vuelta en V o una vuelta en V, después tienes una corrección de toda esa vuelta en V y aquí en esa corrección aparece un proceso de vuelta a comprador, un cambio de lógica de nuevo a la antigua usanza, mínimos y máximos de nuevo ascendentes para intentar conectar con esta tendencia de fondo. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? No lo sé. Lo
Lo que tengo claro es que los precios podrían volver hacia la zona del 18 con cierta facilidad en unos meses e incluso superar esos niveles si estas tendencias siguen vigentes, y que el stop está donde está, en la zona 14-15. Eso más o menos es pues un 10%, un poquito más, y eso es lo que me lleva a sugerir solamente una posición del 2% en cartera.